Hola, gracias Aira por tu presentación. Bueno, pues yo soy Leire Legarreta, soy CEO y fundadora de la startup We Are Clickers, una startup que desarrollamos soluciones de inteligencia artificial. Y quería contaros un poquito, ¿no? Esto que nos decía, esto de que hablábamos siempre, ¿no? Del análisis de datos para la toma de decisiones empresariales, ¿no? Porque los datos son tan importantes para tomar buenas decisiones. Y porque además ahora mismo con el mundo, con todo el boom que estamos teniendo en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Y la explosión que están teniendo algunas tecnologías, pues porque los datos son tan importantes y tan relevantes, ¿no? Me suele gustar empezar un poco por explicar qué es esto de la inteligencia artificial, ¿no? Yo suelo decir que la inteligencia artificial es toda esa tecnología que tiene por objetivo hacer que las máquinas tengan comportamientos humanoides, ¿vale? Es decir, que las máquinas sean capaces de moverse, que sean capaces de hablar, de vernos, etcétera, ¿no? Siempre me gusta contar la anécdota de que todos llevamos todas llevamos en el bolsillo un dispositivo, ¿no? Que nos ve, ¿no? Porque es capaz de desbloquear la pantalla solamente cuando nos ponemos delante, ¿no? Entonces llevamos en el bolsillo un móvil que nos ve, un móvil que nos escucha y que nos habla, ¿no? En definitiva, la tecnología que está detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Se encarga de desarrollar, ¿no? O permitir que las máquinas realicen todos estos comportamientos. Pero nosotras en concreto, personas como yo, científicas de datos, lo que nos dedicamos realmente es de todas estas funcionalidades, ¿no? Que pueden tener las máquinas, como una rumba que es capaz de moverse por nuestra casa, ¿no? Lo que hacemos es entrenar los cerebros de las máquinas, ¿vale? Es decir, somos capaces de diseñar máquinas más inteligentes, ¿no? Y esto no solamente es aplicable a una rumba que se mueve por nuestra casa y que, como podéis ver, ¿no? En los últimos años ha evolucionado muchísimo, porque al principio, si recordáis, las rumbas de hace tiempo, las primeras que salieron, limpiaban a base de fuerza bruta y eran capaces de limpiar pegando golpes contra la pared, sino que actualmente tenemos ese mismo dispositivo pues en apenas unos segundos, ¿no? Escanea la casa, te hace un plano de la casa y empieza a limpiar de una forma súper eficiente, de manera que no queda ni un solo resquicio de casa por limpiar. Entonces, este es un ejemplo en el que se ve claramente cómo las máquinas están aprendiendo y cada vez están siendo más inteligentes, ¿no? Y es precisamente eso lo que hacemos personas como yo. Es decir, entrenar a las máquinas para que sus cerebros, ¿vale? Sean pues, más inteligentes. Esto no solamente, esta tecnología no va solamente ubicada en un hardware, en un cacharro, ¿no? Como un robot, ¿no? Que se mueve, que se desplaza, sino que va integrada pues, en todas las aplicaciones. Va integrada en el Google Maps, va integrada en Instagram, ¿no? Porque es Instagram el que decide, gracias a la inteligencia artificial y los algoritmos que lleva por detrás, qué contenidos nos va a interesar más ver y, por tanto, qué contenidos vamos a estar ahí sin poder despegarnos de la pantalla, ¿no? Que es un poco el objetivo que persigue una empresa como Instagram, ¿no? En definitiva, lo que tenemos aquí son empresas que, gracias a sus datos, han sido capaces de optimizar sus procesos empresariales, ¿no? Aplicando este tipo de tecnologías. Por eso decimos, ¿no? Un poco que, o a mí me gusta decir que somos como las profesoras de los robots, ¿no? Las profesoras de las máquinas, ¿no? Y nos dedicamos precisamente a esto, ¿no? Con estos datos optimizamos procesos empresariales, como pasa con el caso de Google Maps, ¿no? Que es capaz de optimizar la ruta, o con el caso de la rumba, que es capaz de optimizar el recorrido de la máquina para limpiar la casa de la manera más eficiente posible. Pero con estos ejemplos también somos capaces de automatizar muchos procesos, somos capaces de predecir lo que va a pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Mi primer trabajo como científica de datos fue entrenando una inteligencia artificial que decidía a qué cliente le daba un préstamo y a qué cliente no le daba un préstamo, ¿vale? Es decir, ahí veis, ¿no? Claramente cómo gracias a los datos las máquinas, ¿no? Aprenden a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de los datos, ¿no? Los datos son la materia prima de la que se alimenta la inteligencia artificial. Entonces, si queremos en nuestra empresa y en nuestros procesos empresariales diseñar procesos más inteligentes, necesitamos datos. Necesitamos datos de qué pasa en nuestra tienda online con las visitas que recibimos, necesitamos datos de qué pasa con nuestros clientes y lo buenos o no tan buenos pagadores que son para ver si somos capaces de predecir la morosidad que van a tener, etcétera, etcétera, o necesitamos datos pues para optimizar, ¿no? Cualquier proceso que sucede en nuestra empresa o todo lo relacionado con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Esto es similar al aprendizaje humano, ¿no? Siempre cuento la anécdota de que cuando mi niño era pequeñito íbamos un día andando por el campo y me decía, ama, un perrito.
y era un burro, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, claro, es que su cerebro no ha sido aún entrenado, ¿no?, con imágenes de burros, ¿no? Entonces, si os fijáis, en realidad nuestro proceso de aprendizaje es similar a este, ¿vale? Nuestro proceso de aprendizaje, lo que sucede es que simplemente, metemos datos en nuestro cerebro y gracias a estos datos somos capaces de optimizar nuestro aprendizaje, ¿vale? Entonces, por eso, ¿no?, los datos son tan relevantes, porque si no tenemos datos, pues no somos capaces de aprender, ¿no? Y es exactamente lo mismo lo que sucede con las máquinas, ¿no? No data, no party, ¿vale? Sin datos no hay inteligencia artificial, no hay aprendizaje de máquina, etc. Y esto nos lleva directamente al tema de los sesgos, ¿vale? El tema de los sesgos que muchas veces se le achaca a las máquinas, ¿no? Es decir, las máquinas, cuando adquieren un aprendizaje, pues muchas veces esos datos, ¿no?, a partir de los que las máquinas aprenden, tienen sesgos, ¿no? De nada nos sirve no incluir en el modelo de, por ejemplo, calcular la morosidad de un cliente, el género de si una persona es hombre o mujer, si resulta que realmente en esos datos lo que sucede es que existe una realidad social en la que pues, las mujeres tenemos una referencia salarial más baja que los hombres, por poner un ejemplo, ¿vale? Las máquinas, como decimos, aprenden de esos datos. Y si bien es cierto que nuestro rol como científicas de datos es que cuando enseñamos a las máquinas un determinado aprendizaje, nos tenemos que asegurar, ¿no?, de que en esos datos no existan sesgos, la realidad es que las máquinas aprenden de lo que encuentran, ¿no?, de los datos que encuentran en la sociedad, ¿no? Con el ChatGPT, ¿no?, que seguramente utilizaréis, pues ha sido un poco criticado, ¿no?, sobre todo al principio, porque tú, por ejemplo, si al ChatGPT le hablas en femenino, siempre pasa al género masculino, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues, ha sido aprendido, ¿no?, de unos datos con los que ha sido entrenado, ¿no?, que son básicamente todos los datos de la web, pues que por norma general hablamos en masculino, ¿no? ¿Qué sucede si le empiezas a hablar al ChatGPT de un enfermero? Pues que al de poco tiempo, al de pocas iteraciones con la máquina, te empieza a hablar de enfermera en positivo, ¿vale? Y todo este tipo de sesgos nos los encontramos ahí, nos los encontramos en las máquinas, ¿vale? Pero pasa lo mismo en la sociedad, ¿no? Pasa lo mismo cuando tenemos referentes de los que aprendemos, ¿no? Os ponía antes el ejemplo de Instagram. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, como madre, ¿no?, pues que mis niñas, digamos que todos los impactos que reciben y todos los aprendizajes que reciben, el tipo de referentes que tienen, ¿no? Y en concreto las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no?, muestran ahí unos modelos que impactan obviamente en su cerebro y en su aprendizaje, ¿no? A todos los niveles, ¿vale? Es decir, estamos muy preocupados por saber cuál es la mejor forma de enseñar a las máquinas, estamos muy preocupados por diseñar inteligencias artificiales cada vez más potentes y cada vez más robustas, pero cada vez menos, o quizás no se está abordando con suficiente profundidad, el hecho de cómo impacta toda esta tecnología en la formación de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no? Entonces, a mí me parece especialmente relevante todo este tema del aprendizaje y de los datos también, por el hecho de que, jolín, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes van a vivir en un mundo diferente en el que la tecnología va a transformar de una manera radical la manera en la que trabajamos en las empresas, la manera en la que trabajamos en general en nuestra vida y no estamos prestando quizás, no al menos por el momento, o al menos así me lo parece, suficiente atención a cómo tenemos, ¿no?, en este contexto que enseñar, ¿no?, o qué es lo que tenemos que enseñar a nuestras niñas, qué tipo de datos, ¿no?, tenemos que introducir en sus cerebros para construir un futuro mejor para ellas, ¿no? Esto nos lleva también, por supuesto, al tema de los referentes, ¿no? Es decir, están teniendo suficientes referentes femeninos en profesiones tecnológicas, ¿no?, como la mía, ¿no?, que sin duda pues pueden ser una buena oportunidad para ellas de futuro, donde van a tener una buena retribución salarial, donde van a tener unos proyectos súper interesantes y súper apasionantes para que sus cerebros identifiquen, ¿no?, un futuro, ¿no?, y sean capaces de predecir, ¿no?, ese futuro maravilloso que ellas van a protagonizar. Deberían de tener estos datos, ¿no?, de los que poder adquirir este aprendizaje, ¿no? Estamos ante un mundo nuevo, aún por descubrir, y seguro que va a ser un mundo mejor, ¿no? Y es importante que todas contribuyamos a que este mundo esté llena de referentes, ¿no?, y que nuestras niñas tengan esos referentes. Bueno, hasta aquí mi ponencia. Espero que os haya gustado y os haya dado un poquito que pensar. Muchas gracias a todos.